poco sobre títeres y marionetas. Para empezar, quiero explicar un poco sobre la diferencia entre lo que son los títeres, las marionetas y los Muppets. Los títeres comúnmente son la cabeza y el torso y están manejados, tenemos el títere de mano, por ejemplo, donde el titiretero pone su mano y controla el muñeco. También tenemos el títere de sombra, que con un palito, digamos, armamos la figura y después se juega con las sombras, digamos, de estos títeres. Tenemos el títere de dedo, que es un títere que se pone en el dedo y con el dedo hacemos la actuación, digamos. Y los títeres requieren también de lo que es un escenario, un teatrín, se le dice, donde poder actuar y hacer su obra, ¿no? Tienen como un diálogo, como interpretan algo, cuentan una historia. Entonces se arman estos teatrines donde pueda aparecer el titiretero por detrás y se vean solamente los títeres. Después las marionetas, por otro lado, son construidas más con alambres, con hilos, con cuerdas y tienen el cuerpo completo. Están articulados los brazos, las piernas. Normalmente podemos, como para que lo reconozcan, la marioneta que arriba tiene una cruz, tiene unas cuerdas donde van a la marioneta y el titiretero es el que maneja la marioneta desde arriba normalmente. Para la marioneta no se necesita como una escenografía, se puede hacer en un escenario, en un espacio público, digamos, y no tiene que tener tampoco una historia por detrás, puede no contar una historia y simplemente actuar más improvisadamente. Por otro lado tenemos los Muppets. Los Muppets los creó el mismo que creó Plaza Sésamo, Muppet Street, y que también hizo muchas figuras para muchísimos largometrajes, como podríamos nombrar las cabezas de las tortugas ninjas en su principio. Los Muppets tienen como un conjunto de ambas cosas, de títeres y de marionetas, y son muy utilizados en todo lo que son programas de series o de televisión. Las marionetas tienen su origen en diferentes lados, es uno de los artes más antiguos y tiene como muchísimas culturas, muchísimos países donde se originan y se utilizan las marionetas y los títeres. Podríamos hablar de Francia. En Francia y en lo que es Grecia y Egipto es donde más se empezaron a utilizar en un principio. En Egipto y en Grecia lo que hacían eran representar sobre historias de dioses y eran más que nada en las plazas, en los mercados. Lo mismo pasa en Francia, se utilizaban mucho en las plazas y en los mercados y estaban mucho las marionetas de la planchette, de acá surgen estos títeres y estas marionetas que eran utilizadas por músicos del siglo XVI y lo que hacían era la marioneta danzaba a la par de la música que interpretaba el titiretero. Entonces muchas veces el mismo muñeco también tocaba la gaita, tocaba algún tambor, eran como muy utilizados para representar estas escenas. Después en lo que es la India es cuando más surge el teatro de muñecos, mucho antes que el teatro humano. Porque en ese momento se creía que el teatro con personas era un presagio de muerte, entonces se utilizaba muchísimo más el teatro con muñecos. Después en China tenemos como muy caracterizado el teatro de sombras con China, que era donde más se utilizaba y representaba un montón de cuentos, digamos, chinos y de historias como fantásticas. En Japón los títeres y las marionetas eran realizados con madera, es donde más se utilizan la creación de madera y tenían articuladas la boca y los ojos. Lo mismo pasa en Alemania, donde hay un montón de títeres y marionetas que eran la habilidad de los campesinos en ese momento era trabajar la madera. Entonces la mayoría de los títeres y marionetas estaban hechos con madera y tenían articulados los ojos, las bocas, hasta los dedos de la mano. Es como que la marioneta más antigua de todas es la marioneta típica de madera con una cruz arriba para poder manejar, digamos, y generar un movimiento con la marioneta.
Esta marioneta es la marioneta más antigua de todas y es la que más se sigue utilizando hoy en día por diferentes artesanos y artistas de este arte tan maravilloso. En México, los títeres y las marionetas llegan con la invasión española, donde creían que con estos muñecos podían evangelizar a la gente. Entonces tomaban muchos pasajes de la Biblia y eran representados con títeres y marionetas para poder llegar al pueblo y poder evangelizar a todos y que sigan su propia religión. Lo mismo pasa en Inglaterra, donde los títeres y las marionetas aparecen en lo que son templos, iglesias y siguen muchos pasajes de la Biblia, más que nada, por ejemplo, el Arca de Noé. Después, con el tiempo, Shakespeare también hace mucha representación en sus obras sobre títeres y marionetas, y Lord Byron, que era un amante de este arte, llegó a decir que el que no amara los títeres no era digno de vivir. Bueno, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre títeres, marionetas, un poco de historia que pude averiguar, pude ver diferentes títeres y marionetas, se me ocurrió hacer una marioneta gigante y presentarlo en la Fan Expo que se está por hacer en Santa Rosa y hacer como un cosplay, digamos. Uno de mis personajes de mis películas favoritas es Coraline y tenía ganas de hacer el gato gigante de Coraline, hacerlo bien grande como para poder llevarlo yo y hacer una representación yo de Coraline y poder manejarlo, digamos, con los brazos, con el mismo cuerpo, ver a ver con qué lo podemos ir armando, ver de reciclar papel, cartón, goma espuma, algunas cañas. Así que bueno, vamos a construir la marioneta y les invito al taller. Reina Momo nos contó sobre títeres y marionetas, sus diferencias y parte de la historia. Y yo decidí buscar acá en la Argentina qué ocurría con los títeres y descubrí la historia de Javier Villafañe, un titiritero argentino que recorrió el mundo con sus títeres, y su inseparable presentador, el Trotamundos, contando historias a niños, niñas y adultos. Él nació en Buenos Aires en junio de 1909 y su acercamiento a los títeres fue de niño, cuando empezó a improvisar pequeños personajes escuchando los cuentos que le contaba su madre. Con sus compañeros de escuela primaria fue que armó su primer teatrillo, digamos improvisado, en el cual utilizaba 2 sillas y una frazada y ahí hacía sus presentaciones de títeres. Estas presentaciones se realizaban en esas casas chorizo, a la sombra de esas casas chorizos que había antes, y él cobraba una pequeña entrada por esos espectáculos. De niño él solía ir al Teatro de Marionetas del Jardín Zoológico de Buenos Aires y al Teatro de la Boca a ver las obras de Pupi Sicilianos, creados y dirigidos por el matrimonio italiano Sebastián Terranova y Carolina Ligotti. Él empezó a acercarse a ellos y bueno, así fue como se hizo amigo y empezó a introducirse más en todo lo que era el ser titiritero. En 1933, junto a su amigo Juan Pedro Ramos, deciden comprar un carruaje y un caballo, así como suena, un carruaje y un caballo, y logran montar sobre un teatrillo y comienzan a recorrer distintos caminos. A este carro lo llamaron la andariega y llegaron no solo a recorrer diversos pueblos y distintas provincias de la Argentina, sino también que recorrieron Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es en este mismo año cuando nace uno de sus personajes más conocidos, que es el presentador Trotamundos, que anunciaba el comienzo de cada una de sus obras. Trotamundos él lo describía como un personaje muy particular
a veces un poco intelectual, tanto decía él como el personaje del diablo, ya que este no deja de recordar que fue un ángel y el primer revolucionario, y repite siempre que si aquella vez él hubiera ganado, él sería Dios y Dios sería el diablo. Trotamundos es un personaje que está disconforme con su vida porque siempre fue querer viajar, y es así como emprende ese viaje de Trotamundos para irse y no volver nunca al punto de partida. Esa es la descripción que hacía Javier de este presentador. Un terreno baldío del barrio de Belgrano fue el escenario para la primera función de títeres de Javier. Su técnica de construcción, que enseñaba a los niños y niñas de las escuelas mientras viajaba, partía a veces del uso de una calabaza forrada con papel maché y cartapesta. Pero más allá de la sencillez en que construía sus títeres, logró que sus obras o las escenografías de sus obras fueran realizadas por artistas plásticos tales como Emilio Petoruti, Antonio Berni o Elba Fábregas. Javier Villafañe fue reconocido por sus poemas, cuentos y obras de títeres que comenzaron a editarse en la década del 30. Su primera obra para adultos fue basada en textos de Valle Inclán con influencias del Fausto de Goethe. Para niños creó Juancito y María. Posteriormente, en 1967, creó la obra Don Juan el Zorro. Esta fue objetada y tuvo que exiliarse en Venezuela y recién retomó el país en 1984. En Venezuela, mientras estuvo allá, fundó el taller de títeres dedicado a la formación de artistas y apoyada por el gobierno de este mismo lugar. Su experiencia con la andariega fue para seguir por Europa y Asia con el teatro ambulante. En España recorrió la ruta de Don Quijote y siguió sus huellas. La verdad que leyendo toda la vida de Javier Villafañe y su teatro de títeres es impresionante. El títere en Argentina también se nutrió de la influencia de García Lorca, y Villafañe conoció a Lorca en el estreno de Bodas de Sangre que se llevó a cabo aquí mismo en Buenos Aires, y recibió de parte de este una cabeza de títere construida por él mismo, que quería transmitirle así su profundo entusiasmo por los títeres. Bueno, esto fue un poco de esta impresionante vida de Javier Villafañe, quien fue un pionero en Argentina en este oficio tan especial como es el de titiritero, y sus obras y personajes inspiraron a titireteros argentinos y del mundo. Falleció en Buenos Aires el 1 de abril del 96 a los 86 años.
El color verde. El color verde es un color secundario que se forma con la mezcla del amarillo y del azul, y con este podemos crear varias tonalidades de verde. El verde es el color que más percibimos en mayor cantidad de gamas en todo lo que es la naturaleza, en todos lados, digamos. El verde está asociado tanto a cosas positivas como a cosas negativas. Las cosas positivas transmite salud, calma, prosperidad, como tranquilidad. Y en las cosas negativas puede significar avaricia, codicia, veneno, peligro. Es también el representativo de nuestro chakra corazón. El dios Osiris, como está representado en lo que es la salud, la vida, el dios Osiris, que era el dios de la vida y de la muerte, tenía su piel verde. También tenemos a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, y está representada con el color verde, que es también un representativo de lo que es el amor. También muchos billetes en el mundo, como el dólar, están impresos en color verde, porque es un pigmento que cuesta mucho diluir, entonces también es muy difícil de falsificar. Bueno, ¿y vos cuál es tu color favorito? Yo soy Reina Momo, esto es Club de Mente, y como siempre les quiero invitar a que si me ven por la calle, vengan, participen conmigo, jueguen, pinten conmigo, vean que estoy repartiendo lo que sea, pero vengan y jueguen con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.